Chile se ubica entre los países con más baja natalidad en Latinoamérica. Por eso, y en el marco del mes de la fertilidad, es relevante educar a la población sobre los factores y tratamientos para revertir estas cifras. Para profundizar sobre este tema, vamos a conversar con el doctor Aníbal Esquella, médico Escarela, médico ginecólogo obstetra y presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Reproductiva. Aníbal, gracias por el contacto. Escarela, ahí digo bien el apellido. Bueno, cuéntanos un poco respecto a las cifras, ¿no? ¿Qué pasa que nos tienen tan abajo en Latinoamérica con una tasa de natalidad del 1.3 por cada mujer en nuestro país? Buen día. Hola Dani, ¿cómo estás? Muchas gracias por este espacio. Contarte que esto debiese ser, a nuestro parecer, titular de toda la prensa escrita, audiovisual, porque es un tema sumamente relevante para nuestro país. A saber, para que un país mantenga su población, tiene que tener en promedio 2.1 hijos por cada mujer. Las cifras ya eran un poco pesimistas porque nos hacían prever que nosotros íbamos a tener 1.8 hijos por cada mujer, o sea, ya estábamos bajos. Pero las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística y en general del Banco Mundial y las cifras censales nos han llevado a números mucho más preocupantes. 1.3 hijos por cada mujer y la última cifra del INE probablemente va a estar en torno a 1.17. De hecho, el número de nacimientos bajó de más o menos 250.000 partos, 220.000 partos a 170.000 partos y sigue cayendo en picada de una manera estrepitosa, preocupante y que no solamente afecta y es un problema de salud y que afecta a las personas en el ámbito reproductivo, sino que también debe ser analizado como país, como estructura societaria, sociodemográfico. ¿Qué vamos a hacer con las pensiones? ¿Cómo se traduce eso en un incremento en la carga de salud de las personas, la fuerza laboral? Y por lo tanto, hemos hecho un llamado a las autoridades a que tomen estas medidas en serio y se generen políticas públicas robustas, consistentes, fuertes, que ayuden a las personas que quieren embarazar y que no pueden, o sea, a las personas infértiles, a concientizar a la población sobre estos problemas, a ayudar a la población a generar políticas públicas pro fertilidad y también aquellos que quieran y que puedan congelar sus huevos, congelar su fertilidad de tal manera de poder aplazar la fertilidad de una manera más segura. Aníbal, de no mediar cambios en esta modificación de la tasa de natalidad que va en picada, que tú lo mencionabas, de aquí al 2064 se espera que se rompa este equilibrio, ¿no?, de muertes versus nacimiento, si seguimos en esta condición. Es correcto, estos números son transversales a todo el mundo. Hace 20 años atrás o 30 años atrás en el mundo discutíamos cómo íbamos a poder mantener en el mundo una población creciente y fíjate que los cambios demográficos en todo el mundo han generado todo lo contrario. Hoy día vamos a llegar a un plató en torno a los 8.000 millones, una cantidad muy grande de personas para este mundo, pero 8.000 millones y luego va a empezar a reducirse. Pero este problema global se ve exacerbado en nuestro país de una manera dramática. Si no fuese por los migrantes que vienen a construir este país y que tienen una tasa de natalidad un poquito más alta, nuestro país estaría incluso peor de lo que estamos hoy. De esta manera hemos hecho un llamado, como te señalaba, a todas las autoridades. Estuvimos en la Comisión de Salud del Senado la semana pasada haciendo ver estos problemas. Hemos trabajado con la sociedad civil, ¿no es cierto?, con la comunidad FEM, que es la sociedad de pacientes que tienen problemas reproductivos, para poder dar a luz a esto. La industria, Poder Fertilidad y otras entidades nos han ayudado en este mes de junio, que se conmemora el mes de la fertilidad, a dar a conocer este problema dramático, que obviamente dentro de todas las circunstancias y coyunturas a veces se ve desmerecido, pero creemos firmemente que nuestro país tiene que tomar medidas políticas serias en pos de mejorar la natalidad. Así como en los años 60 y 50 se tomaron drásticas medidas para reducir, ¿no es cierto?, la tasa de embarazos no deseados, que nos parece fantástico. Hoy tenemos que tomar medidas que vayan a apoyar a las personas que quieren embarazar o a posponer su fertilidad. Claro, Y son nosotros medidas hemos... que se deben tomar, Aníbal, desde el punto de vista bastante integral, ¿no? Porque aquí hablamos de embarazos que se han ido retrasando
Antiguamente quizás el primer hijo, ¿no? Las mujeres lo tenían a eso de los 30 años. Hoy día, posterior a esa edad, y esto tiene que ver mucho con el mercado laboral, con el día a día, la cotidianidad que hoy día nos envuelve, que muchas veces termina postergando esta determinación, más que el hecho de que derechamente no quieran ser madres o padres, sino que finalmente esto te va llevando la máquina por lo que ocurre en nuestro entorno, lo laboral, lo cotidiano. Son medidas que también se abordan desde el punto de vista de estos cambios que se deben tomar más allá de lo estrictamente médico. Correcto, o sea, Dani, tú has dado, pero precisamente en el punto. Este no es un problema médico, es un problema social. Y nosotros, como sociedad, empujamos, a Dios gracias, ¿no es cierto?, a las mujeres a incorporarse a la vida laboral, a estudiar, a trabajar. Hemos tenido presidentes de la República, mujeres han llegado al espacio, tenemos premios Nobel, economistas destacados, mujeres en todo ámbito. Hoy día la mujer se ha incorporado a plenitud. Pero como toda acción tiene una reacción, esa es una ley universal, ha significado que las mujeres aplacen su fertilidad. Y la sociedad no le ha dado el acompañamiento que las mujeres necesitan y que la misma sociedad está empujando. ¿Te fijas? Entonces es un empuje, un poco un precipicio. Bueno, te empujo a trabajar, te empujo a estudiar, te invito a todas estas alternativas, pero ¿cómo te protejo para tu fertilidad? Que de cierta manera, como sociedad y como especie, vaya que es importante, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo ayudamos a las mujeres que sí quieren embarazar y que no van a poder hacerlo en el futuro, producto de lo que la misma sociedad está empujando? Claro, hablemos un poquito de la alternativa, ¿no? ¿Qué ofrece hoy el sistema público? ¿Está incorporado esta posibilidad de, por ejemplo, congelamiento de óvulos o de fertilidad asistida? ¿Está en nuestro sistema? ¿Es asequible para una persona decir, bueno, voy a optar por este camino? Hay mucho para hacer, Dani. O sea, lo primero que tenemos que hacer, y estos son los postulados que nosotros hemos hecho, se debe educar a la población. Nuestras abuelitas tenían 5 hijos en promedio, nuestras madres 3, y nosotros vamos a tener 1,3, o sea, es una caída dramática. El primer hijo, como tú bien señalaste, de nuestras abuelitas era a los 20 años, de nuestras madres fue a los 25, y las mujeres hoy día están embarazando a los 32, 33 años el primer hijo. O sea, son cambios muy rápidos, muy dramáticos desde el punto de vista sociodemográfico. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros somos fervorosos defensores de los derechos reproductivos, que las mujeres embaracen cuando quieran y con quien quieran. Y eso habla de acceso universal a anticoncepción, que nos parece muy bien, pero también habla de que las mujeres puedan proteger su fertilidad para poder hacerlo en el futuro, y no cuando ya tengan 35, 38 años se den cuenta que no puedan hacerlo. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es educar, ¿no es cierto? Educar a la población. Así como educamos de educación sexual, uso correcto de los anticonceptivos, uso correcto del condón, tenemos que educar a las personas que aplazar la fertilidad tiene consecuencias. Eso es el número uno. Y eso se debiera incorporar en los currículum de los colegios, en los currículum universitarios. También debiésemos acompañar a las mujeres que sí quieren embarazar estando en etapas que socialmente hoy día no pueden. ¿Por qué, por ejemplo, las universidades no tienen sala cuna? Debiesen tener sala cuna universal para que las mujeres puedan estudiar y puedan también concebir, que no son situaciones incompatibles, pero hoy día, como está estructurada la sociedad, sí lo hace incompatible, ¿no es cierto? Luego, tenemos que poner dentro de la cobertura de las aseguradoras públicas y privadas acceso a congelar óvulos. Son herramientas probadas ampliamente en el mundo. Cientos de miles de mujeres en el mundo congelan óvulos y son herramientas útiles para poder aplazar la fertilidad de una manera segura. ¿Para qué? Para que la mujer complete su estudio, complete sus aspiraciones laborales, económicas, y cuando quiera hacerlo, pueda hacerlo de una manera segura con óvulos que quedaron almacenados de los 20 años, del inicio de los 30 años. Y por último, y no menos importante, ayudar a aquellos que sí quieren embarazar y que no pueden hacerlo. Y ahí hay medidas que se pueden tomar al corto plazo que podrían cambiar, tal vez no de una manera dramática, pero cambiar esta curva demográfica. Sabemos que en Chile hay entre 500.000, 600.000 personas que quieren embarazar y que no pueden hacerlo. El Estado, a pesar de que ha mejorado el acceso en los tratamientos de reproducción asistida, todavía es muy bajo. Estamos siendo financiados por el Estado alrededor de 500 ciclos, se hacen 4.000 ciclos, o sea, para las personas que están en el 80% de la población que están en FONASA, hay 500 ciclos,
y para el resto de la población hay 3.500 ciclos. O sea, hay una disparidad muy importante de acceso. Y además las aseguradoras entregan un ciclo o 2 ciclos cuando lo que debiesen entregar es 5 o 6 ciclos por cada mujer. Por lo tanto, sí tenemos herramientas que podemos tomar en el corto plazo, pero también debiésemos como país tener una mirada hacia el largo plazo y cómo ayudamos a revertir estas curvas tan preocupantes. Chile se está transformando en un país envejecido, sin fuerza, sin energía, y necesitamos un país robusto, ¿no es cierto?, lleno de fuerza, lleno de esperanza, y eso es lo que empujamos en este mes de junio, conmemorando el mes de la infertilidad. Aníbal, ¿cuáles son los plazos dentro de lo quizás más óptimo para optar a estos tratamientos? Porque las mujeres, bueno, los hombres también, pero las mujeres cargan con el peso de este reloj biológico, ¿no? Del diseño del cuerpo para embarazar entre los 18 y los 30 años. Pero posterior a aquello se están dando hoy día los embarazos, los nacimientos. ¿Cuáles son los tiempos, digamos, óptimos para tomar la determinación, por ejemplo, de congelar óvulos? ¿A qué edad? Mientras antes las mujeres lo hagan, mejor. Como tú excelentemente bien dijiste, Dani, veo que estás muy informado, te felicito. Las mujeres están diseñadas, y esto no es una cosa arbitraria ni machista, las mujeres están diseñadas biológicamente para embarazar entre los 18 y los 32 años. Esa es la fertilidad óptima. Y luego empieza a decrecer en forma progresiva y a los 40 años, escuchen bien, porque esto no es algo que está tan difundido, los 40 años es el fin en promedio de la fertilidad. Obviamente que hay mujeres que pueden embarazar a los 42, siempre hay casos así, a los 43 tal vez, pero hay mujeres que dejan de embarazar a los 38 y esa es lo que se llama la curva de distribución normal. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Podemos congelar los óvulos, mientras antes lo hagan mejor, pero tiene que ser una política pública masiva, que todas las mujeres ojalá puedan acceder a guardar sus óvulos si quieren embarazar y aplazar su fertilidad en el futuro. Y en este contexto estamos hablando de que los accesos no tienen que ser 500, 1000 personas, sino que deberían ser decenas de miles de personas que debiesen congelar sus óvulos para, como política pública, tener un impacto significativo en estas cifras tan estremecedoras que hemos visto. Y Y son Chile tiene procesos, experiencia. Aníbal, me quiero detener en ese punto, ¿son procesos de bajo riesgo? Porque también hay Son procedimientos desconocimiento muy de qué sencillos. ocurre finalmente cuando se realiza esta postergación o congelamiento de óvulos o bien una fertilización asistida. ¿Son procesos medianamente complejos desde el punto de vista médico? Son procesos que involucran un capital humano avanzado, equipamiento de alta tecnología y infraestructura que es de alta tecnología. Pero en sí, el proceso no es un proceso complejo, es un proceso ambulatorio que las pacientes tienen que consultar 3 o 4 veces por un profesional, en la cual nosotros vamos midiendo el crecimiento de los óvulos de los huevitos y después se sacan en un procedimiento ambulatorio que dura 20 minutos y las pacientes están 3 o 4 horas con una hospitalización transitoria. O sea, técnicamente no es complejo. Lo que pasa es que la magnitud de la necesidad lo hace ser un poco desafiante. Pero como te comentaba, Dani, Chile tiene experiencias, pero notables en nuestro país, de políticas públicas que han sido efectivas. En los años 50 y 40, ¿no es cierto?, el programa contra la desnutrición infantil, y eso es un programa pero maravilloso que logró erradicar la desnutrición. El programa que te comentaba al principio de acceso a anticoncepción en los años 60 y 70, que permitió que los embarazos no deseados disminuyeran significativamente. Posteriormente, el programa de vacunación que hemos tenido, que ha sido emblemático en todo el mundo, y el CABEI es un ejemplo para todo el mundo en este sentido. La experiencia que tuvimos en el COVID, ¿no es cierto?, que con altos y con bajos también tuvo luces, ¿no es cierto?, a nivel mundial por su éxito. Y hoy día necesitamos una política de esa magnitud. No estamos hablando de un poquitito más de cupo o un poquitito más de esto, sino que tiene que ser una política pública robusta que logre revertir estos números que, te repito, y como tú dijiste, no es un problema médico, sino que es un problema de la sociedad. Y veo con preocupación que estamos hablando de otras cosas coyunturales, pero veo poca preocupación sobre este aspecto tan importante. Y eso es lo que ¿Y hemos transmitido a la autoridad. hasta dónde tenemos que llegar, Aníbal? ¿O cuál es quizás el primer paso, el primer objetivo? Entendiendo que hoy la natalidad está en este 1.3, en un periodo de tiempo determinado, 5, 10 años. ¿Hasta dónde hay que llegar con esa tasa de natalidad? Debiésemos hacer políticas públicas que nos lleven de nuevo a 2.1, para que al menos el país se mantenga con su población.
Y países lo han logrado. ¿Quiénes? Francia, Hungría, los países escandinavos han logrado reducir su curva demográfica. Ellos tuvieron este fenómeno hace 10 o 15 años atrás y lo redujeron haciendo algunos elementos que hemos hablado. Educando, dando el acceso oportuno y masivo a los tratamientos de medicina reproductiva. Y hoy día, afortunadamente, tenemos una nueva herramienta que están implementando los países desarrollados, que es la congelación de los óvulos, de los espermios, que le permiten aplazar libremente a las mujeres su fertilidad sin que eso genere un desmedro del punto de vista biológico versus del punto de vista social o económico. De esa manera se logra revertir, ¿no es cierto?, esta curva demográfica tan compleja. Aníbal, y para quienes nos están escuchando, principalmente mujeres, ¿qué deben hacer, no? Si están en ese rango etario, sobre los 30, y eventualmente quieren embarazar. ¿Deben realizar una consulta previa, hacer chequeos para ver finalmente si están en condiciones de... ¿Cómo se puede realizar todo ese proceso con su ginecólogo o bien con los especialistas necesarios? Correcto. Junto con la senadora Núñez y con los parlamentarios estamos generando y empujando una modificación del Código Sanitario para que la atención primaria a la salud se incorpore como una garantía o como una obligación en la consejería reproductiva en relación a la fertilidad. Se puede medir con la hormona antimuleriana, que es un examen de sangre muy sencillo, hoy día costoso porque está circunscrito a niveles socioeconómicos más acomodados porque no está codificado por FONASA. Esperamos que FONASA lo codifique y podamos medir la fertilidad de las mujeres y de esa manera dar una consejería que ya no sea, que sea más personalizada. Entonces va a venir la paciente A, la paciente B y la paciente C, todas las personas son distintas y yo puedo dar una consejería ahora personalizada a estas mujeres en cuanto a cuándo quieran embarazar, si quieren hacerlo o no, y si es necesario que congelen sus óvulos. Te repito, nosotros somos defensores como Sociedad Chilena de Medicina Reproductiva, yo soy el presidente de esta sociedad, de los derechos reproductivos de las mujeres. Creemos en que las mujeres tienen que embarazar cuando quieran y con quien quieran, y en este contexto, aquellas que quieran aplazarlo tengan la oportunidad de hacerlo de manera segura, basado en ciencia, en elementos científicos robustos y que nos ayuden, ¿no es cierto?, a tener una salud y una población más sana para el futuro, para nuestros hijos. Y bueno, poder hacerlo de forma informada, ¿no? Y me quedo con el dato de este examen, que me decía un examen de sangre, un examen sencillo. ¿Cómo es posible que no esté en el sistema público? Poder tomar una muestra de sangre para poder tener esta información y saber finalmente qué hacer, cómo poder tomar buenas decisiones para el futuro, con información en la que se toman esas determinaciones, sobre todo cuando estamos hablando de planificación de familia. Exactamente, Dani. Nosotros sabemos y somos conscientes que los recursos son limitados y las necesidades son infinitas. Esa es una máxima, ¿no es cierto?, en todo ámbito de cosas. Pero desde el punto de vista de salud pública, estas herramientas debiesen ser incorporadas y debiesen ser priorizadas por las autoridades, que son los tomadores de decisiones. El ministro de Hacienda, la ministra de Salud, los políticos debiesen tomarse muy en serio esta situación porque no estoy hablando de una enfermedad, estoy hablando de un problema demográfico crítico. Todos los días hablamos de pensiones, hablamos de seguridad social, hablamos de la economía. Si no tenemos una masa crítica de personas trabajando, esto está muy alejado de mi práctica como médico, pero no soy ciego lo que va a pasar. Si no tenemos una masa crítica de personas trabajando, ¿cómo vamos a mantener a este país económicamente fuerte? ¿Cómo vamos a hacer un país pujante y un país que le entrega a todos sus ciudadanos condiciones de bienestar? Son condiciones mínimas y básicas para articular nuestra sociedad como hoy día queremos que sea. No, de todas maneras, además, no se cumple la idea original, ¿no? Que finalmente el embarazo sea cuando la persona estime conveniente, porque finalmente la sociedad, la estructura, la poca cobertura te obliga a realizarlo en un periodo de tiempo determinado y muchas veces sufriendo, ¿no?, con la angustia de lo que significa poder congeniar el desarrollo laboral, el desarrollo ya sea a nivel educacional, con este tiempo que va corriendo, lo decíamos respecto a este reloj biológico, pero que no le da la oportunidad a la mujer, al hombre de decidir finalmente cuándo hacer la planificación necesaria para poder expandir su familia. Muy cierto. 1 gramo de prevención es más que 1 kilo de tratamiento. En ese sentido, llamar a las autoridades a que tomen en consideración estos elementos, educar a la población, ayudar a medir la hormona antimuleriana y saber cómo está la fertilidad de nuestra población es de vital importancia.
congelar los óvulos en aquellas mujeres que quieren hacerlo y acompañar a las mujeres y hombres que quieren embarazar y que no pueden hacerlo a poder acceder a tratamientos oportunos, que sean asequibles y a un costo que sea razonable de manera masiva a lo largo y ancho de nuestro hermoso país. Aníbal Escarella, presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Reproductiva, te agradecemos esta conversación bastante ilustrativa que deja hartas tareas pendientes para el sistema público de salud. Que tengas excelente jornada. Excelente, te agradezco a ti y espero que esto sea eco, ¿no es cierto?, dentro de los medios de comunicación que son tan importantes para hacer eco en nuestra sociedad estos elementos que son gravitantes. Muy bien, nos vemos, que tengas muy buen día. Gracias. 5:55.